Con su tía Lili, alabado sea el nombre de Jesús, santo y poderoso Jehová. Vive Cristo, Y aleluya. para los que están en los medios, alabado sea el nombre de Jesús, como siempre, como casi siempre digo, estamos en el 6835, carretera estatal 54, en Newport Beach, Florida. Estamos aquí en la iglesia Getsemaní. Las puertas están abiertas para cuando quieras venir y adorar al Señor y escuchar palabras, serás bienvenido. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en 1 de Corintios 15, 10, 58. Amen. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 15, verses 58. 1 de Corintios 15, 58. Mi alma te adora, Jesús. Mientras lo busca, Dios no le molesta que usted alabe a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te adora, Vive Jesucristo. Dios, aleluya. Santo y poderoso. 1 de Corintios 15, 58. 1 Corinthians chapter 15, verses 58. Poderoso tú eres Jehová. Aleluya. Worship you, Si God. llegaron a Apocalipsis, se fueron muy lejos. If you went to Revelations, you Y went si way están too en far. Génesis, están también bien lejos. And if you're in Genesis, you're also very Far away. far away. Amen. Mi alma te adora. Todos lo tenemos. Amen. We all have it. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amen. por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amen. It reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Padre Santo, Dios bueno de poder y misericordia, vengo una vez más ante ti, Dios mío, pidiéndote que pases el carbón encendido por mis labios. Voy a predicar tu palabra, Padre mío, y que tu palabra con la cual tú envías en esta hora no retorne a ti vacía, sino que haga el efecto con la cual tú la envías en esta hora, Padre mío. Padre, siempre te daré la gloria, la honra, porque tú eres el poder, mi Señor. Padre, ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad, a escuchar, Dios mío, el consejo a través de tu palabra, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios mío. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may now be seated. El tema de hoy: The theme of today, la constancia, la llave para alcanzar las promesas de Dios. consistency is the key to achieving God's promises. Vuelvo y lo repito, la constancia, la llave para alcanzar las promesas de Dios. Consistency is the key to achieving God's promises. La palabra constancia tiene dos significados principales. The word consistency has two main principles, meaning, Por un lado se refiere a la firmeza y perseverancia para lograr metas. on the one hand, it refers to firmness and perseverance to achieve goals. O sea que necesitamos, para ser constante, estar firme y perseverar. To be consistent, we have to be firm and persevere. Para ser constante hay que seguir dos pasos más antes de ser constante. To be consistent, you have to follow two steps before being Lo consistent. primero es la obediencia a Dios. The first is the obedience of God. Porque si no hay obediencia, Because if there's no obedience, nunca vamos a ser constantes. we will never be consistent. Y luego de la obediencia And after obedience, viene el sacrificio. the sacrifice comes. Porque hay que sacrificarnos Because we have to sacrifice para ourselves poder ser obedientes. so that we may be obedient. So, la obediencia y el sacrificio Obedience and sacrifice te ayudan a ser constante. help you to become Porque consistent. tú no puedes ser constante
Señor Because you can't be consistent in the Lord si tú no le estás obedeciendo a Él. if you're not obeying Si Him. tú no te estás sacrificando para If Dios, you're not sacrificing yourself for pues God, entonces nunca vas a ser constante en sus caminos. then you will never be consistent in His walks. So, necesitas la obediencia So you need obedience y necesitas el sacrificio and you need the sacrifice para lograr ser constante en el camino de Dios. to obtain to be consistent in the walk with God. Yo voy a leer una anécdota. Se titula La gota de agua y la roca. Y dice, un hombre observaba una gran roca junto a un pequeño arroyo. Le llamó la atención que en una parte de la roca había un agujero profundo. Pensó, ¿quién pudo haber perforado una piedra tan dura? Al acercarse, se dio de cuenta que no había sido un martillo ni una máquina. Era simplemente una gota de agua que caía constantemente sobre la misma, en el mismo lugar, y una gota parecía insignificante, pero miles y miles de gotas cayendo día tras día habían logrado abrir la roca. Entonces comprendió una gran lección. No es la fuerza de un solo momento lo que produce los grandes resultados, sino la constancia de seguir adelante sin rendirse. Amen. He reads a story themed The Drop of the Water in the Rock. A man was watching a large rock next to a small stream. It caught his attention that in one part of the rock there was a deep hole. He thought, who could have pierced such a hard stone? Aleluya. As he approached, he realized that it had not been a hammer or a machine. It was simply a drop of water that consistently fell on the same place. A drop seemed insignificant, but thousands and thousands of drops falling day after day had managed to open the rock. Then he understood a great lesson. It is not the strength of a single moment that produces the great results, but the consistency of moving forward without giving up. In the same way, in Christian life, we do not always see immediate results. Praying every day, reading the Word, congregating, and remaining faithful may seem small, but perseverance produces growth and transformation. Consistency bears fruit. De la misma manera, en la vida, los cristianos no siempre ven el resultado ni inmediato. Orar todos los días es parte. Leer la Biblia, congregarse y permanecer fieles pueden parecer algo pequeño, pero la constancia produce crecimiento y la transformación. Que eso fue lo último que ella leyó, que se me adelantó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero así es la vida cristiana. But that's the A Christian life. nosotros no es que venimos y le entregamos la vida al Señor It's not that we give y our life to God, automáticamente todo va a suceder como un microondas. and not everything will occur Todo right es away. paso por paso. It's step by step. Porque Dios no te va a llevar a la prisa, es paso por paso. It's step by step. Pero para tener constancia But to have consistency, hay que orar todos los días. we have to pray every Hay day. que leer la Biblia todos los We días. have to read the Bible Hay every que day. acercarse a Dios todos los días. We have to get closer to Ve God que every ese es el day. sacrificio que tenemos que hacer Because that's the para sacrifice we need to poder do lograr una constancia en los caminos del to Señor. gain consistency with the Lord. Pero para tú lograr la oración y la palabra, But with you to gain the word and tienes que obedecer a Dios. you have to obey Porque God. si tú no obedeces a Dios, Because if you don't obey God, oras cuando te da la you gana, pray whenever you want, lees la Biblia cuando te da la read gana, the Bible whenever you want, pero no eres constante tampoco. but you're not consistent. Porque no estás haciendo nada en sí. Because you're not doing nothing. Para uno ser constante en el camino de Dios, To be consistent in the walks of nosotros God, tenemos que obedecerlo a Él we have primeramente. to obey Him first. La Biblia nos The enseña Bible shows que us Abraham, that Abraham, no dice la Biblia que él estaba orando, the Bible didn't say he was no praying, dice la Biblia que él se estaba sacrificando, that he was sacrificing pero to dice God. la But Biblia the Bible que says Dios le habló that God y spoke él obedeció la palabra de and
do fue obedecer la voz de Dios. was obey the Fue voice of God, obedecer la palabra de the Dios. word of God. Cuando Dios le habló When God y le spoke, dijo, necesito que te alejes de tu He familia, said to leave your family. Él no titubeó. Él no se detuvo. He didn't detain Él himself. hizo caso a esa voz de Dios. He listened to the voice of God. So, lo primero que nos enseña la Biblia So what does the Bible show que first? Abraham hizo That Abraham did fue obedecer. was to obey. Si él no obedece a Dios, If he doesn't obey él se God, queda donde estaba. he stays where he's at. Él no hubiera logrado ver todo lo que Dios le He mostró. wouldn't be able to see everything that God showed him. Y Dios hubiera escogido otra And persona. God would have picked another person. Porque si Dios veía que él no le hacía caso, Because if God saw he didn't listen, Dios iba a buscar a alguien, porque el plan de Dios nadie lo va a detener. God would have found someone, because the plan of God no one Porque si detains. Dios dice, vamos, tú vas a hacer esto, Because if God says you're going to do y this, nosotros no obedecemos, and we don't obey it, Él busca a otro que lo he haga. finds another that will do it. Ahora, el que se quedó quieto, Those that stay still, van a haber consecuencias por no escuchar la voz de there will be Dios. consequences for not listening. Porque Dios llama a uno, Because God calls y one, lo que Dios quiere es que uno le obedezca. and God wants is one to Y listen, lo otro, que uno se sacrifique. and that one sacrifices. Porque cuando uno se sacrifica, Because when you sacrifice yourself, ahora mismo el clima afuera está bien bonito. right now the climate outside is Mucha gente a beautiful. lo mejor están en la A playa, lot of people are at the beach. están gozándose, haciendo barbecue. They're having fun doing No barbecue. se están sacrificando. They're not Ellos sacrificing. están alimentando su They're carne. elementing their Porque flesh. eso no tiene nada que ver con Dios. Because that has nothing to do with God. Entonces, si yo me pongo a hacer eso If I start to do that, y digo, voy a cerrar la iglesia el domingo para irme para la and playa, I'm going to close the church on a no Sunday, estoy obedeciendo la voz de Dios. I'm not obeying the voice of No estoy God. sacrificándome. Sacrificing Porque mientras myself. otros se van para la While playa, others are at the beach, yo estoy aquí alabando a Dios. I'm here worshiping Estoy God. predicando su I'm palabra. preaching the word. Y aunque otros se dicen que se están While gozando, others are saying they're having yo fun, prefiero gozarme en el gozo del I prefer Señor. to have joy in the Porque el Lord. gozo de Dios nunca se apaga. Because the joy of the Lord never Mientras finishes siempre hagamos la voluntad de Dios. while you continue doing the will of God. Amen. We En were Gálatas 6:9 in Galatians 6:9. dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Galatians chapter 6 verse 9 says, and let us not get tired of doing good, for in time, if we do not get tired, we will reap. So, ahí dice que no nos cansemos. So there it said, don't get Y tired. cuando dice que no nos So cansemos, when it says that, no está diciendo, oh, ayer me quedé hasta la 1 de la mañana jugando PlayStation it doesn't say, oh, I stayed till late at y night, 1 como tengo a.m. sueño, playing PlayStation, and no because voy para la I'm iglesia. tired, I'm not going to church. Ve, él no está hablando de ese cansancio, He's not talking about that. sino está tiredness, hablando que hagamos lo que Dios nos está enviando a hacer. but that we do what Y He que told us to do, no nos cansemos de hacer el bien and not que get Dios tired pone en nuestro corazón. of doing the good of what God Que no nos wants, cansemos de hacer lo que Dios nos envía a hacer of telling us where to do, y digamos que estamos cansados. and say we're tired. Yo escuchaba un mensaje I heard a message de un pastor of a pastor, y él decía and he said que hay personas que dicen que el evangelio es aburrido. that there's people that say the evangelism is boring. Y algo que él dijo es una realidad bien grande. And something he said was a big reality. Esa persona no ha nacido de nuevo. That person wasn't renewed. Porque si tú te aborreces en una iglesia, Because if you get tired quiere of decir que church, Cristo no ha nacido en ti. that means Christ Porque tú no wasn't born. necesitas un templo para sentir el gozo de Dios. Because you don't need a Tú lo temple puedes sentir en tu casa. to feel a Tú lo joy. puedes sentir en tu trabajo. Porque ese gozo te sigue donde quiera que tú vas. Because it follows you Si tú wherever you go. encuentras que en la iglesia las cosas de Dios son aburridas, You find the things of es church porque boring. tú no has nacido de nuevo. Because you haven't Y been born cuando yo again. digo no has nacido de nuevo, es que el Espíritu Santo no mora en And ti. it's that the Spirit doesn't dwell in you, the Y Holy entonces te Spirit. aborrece. And then you get bored. Te cansas de los mensajes. You get tired Te of the cansas message, de los cánticos. of the worship. Aún te criticas hasta lo que tocan. And even you judge those who Porque play. cuando yo dije hace poco que cuando uno está en el Espíritu When one is in the Spirit, y aunque la persona está tratando, and even if the person's trying, pues uno dice, wow, está ahí tratando. and one says, wow, they're Pero cuando trying. tú estás en la But carne, when you're in the flesh, dice ese deben sacarlo de ahí por no saber tocar. you say that one they should take him out because he don't know how to Porque play. y así es como es todo en las cosas del Señor. Because that's how Si things se are para very alguien easy. ahí y se
desafina, If someone's there standing, rápido comentan en su mente, fastly you comment in your el head, pastor no debería poner a esa persona a cantar. the pastor shouldn't put that person in Pero, sin. y Dios en el cielo diciendo, And God in heaven saying, tú no sabes nada, you don't know porque anything, su corazón yo lo estoy viendo. because their hearts I'm seeing Sí, it. porque a veces la gente menosprecia a los que no saben cantar, Because people like to down people that porque are dicen, no, singing. esa tiene tremenda voz. Because they say, wow, that person has Pero a ese good está voice. más seco But that one's more que la dry arena que hay afuera. than the dirt that's out there. Y entonces, ¿de qué vale tener una voz bonita? And what matters to have a Pero beautiful no hay voice, unción. but there's no, Y esa unción la trae el Espíritu Santo de Dios. and that fire comes from the Holy Spirit ¿Y of cómo God. uno lo consigue? And how does one see it? Con la constancia. With the consistency. Porque cuando tú eres constante orando, Because when you're consistent cuando tú eres praying, constante leyendo la Biblia, reading the Word, cuando tú eres constante yendo a la iglesia, and going to church, tú creces. you grow. Crece. You grow. Tú no me puedes decir a mí que tú estás buscando a Dios, estás orando y ayunando y tu vida sigue igual. And you can't say you're reading your word and praying and your life stays the Porque same. si no, yo no estuviera ni aquí parado. Because if not, I wouldn't even be Porque here si yo no standing. estuviera buscando de Dios, Because if I was seeking God, Dios no me iba a poner donde Él me puso. God wouldn't have put me where He put Porque me. hay hombres que se ponen ellos mismos, Because there's men that put them pero hay themselves. hombres que Dios los llama y los pone. But ahí. there's men that God called them and put Pero them para there. eso hay que ser But constante. with that, you have to Para be eso hay que consistent. sacrificarse. To sacrifice. Para eso hay que buscar presencia de To Dios. seek the presence of Para que God. Dios sea el que te guíe So God is the one who y te guides enseñe you el camino donde quiere que tú camines. and shows you the path and where He wants to take you. Noé construyó el arca durante muchos años antes de ver cumplida la palabra de Dios. Eso le dice en Génesis del 6 a 7. Con su constancia salvó a su familia. Noah built the ark for many years before seeing the word of God fulfilled. We see this in Genesis chapter 6 to 7. His consistency showed that he was able to save his family. Entonces, imagínate, nosotros oramos Imagine, we pray y queremos que la semana que viene ya Dios nos conteste. and we want the following week that God answers us. ¿Tú sabes cuánto tiempo Noé estuvo haciendo el arca? You know how long Noah took building the ark? 120 años. 120 years. No 120 días, Not 120 days. no 3 meses, Not 3 months. no 3 días. Not 3 days. La Biblia dice que él estuvo construyendo el arca por 120 años. The Bible says he stood constructed for 120 Y él days. no se rindió. And he didn't detain Él himself. fue constante. He was La Biblia consistent. dice que él fue The constante. Bible says he was ¿Tú consistent. no crees que la gente pasaba por el lado y se burlaba de You él? don't think that people went by his side and bullied him? Noé, ¿por qué tú estás haciendo eso? Noah, why are you doing that? Es que Dios dijo que va a llover. It's because God said it's going to rain. Cuando eso nunca había llovido. But at that time, it never So, rained. imagínate, ellos comenzaron a burlarse de él. So imagine they begin to bully Decía, him. la verdad que este está loco. In reality, he's crazy. La Biblia dice The Bible que says el pecado estaba tan abundante en la tierra that sin was so strong in the land, y Noé se cuidó de todo eso. and Noah took care of himself. Él era justo. He was justice. Él hacía como Dios le dirigía, He did what God told him to do. viviendo entre medio de tanta gente pecadora. Living within multiple sinners. Y yo me imagino que día a día la gente lo criticaba. And I imagine day to day that people criticize Amor le him. decía, nunca vas a terminar ese You arca. will never finish that ark. Ya lleva 20 años y todavía no vas ni a la mitad. There's been 20 years and you're not even halfway done. Porque imagínate, él tenía que cortar el árbol, Because imagine he had to cut the él trees, tenía que preparar esa madera. prepare the materials. Aquel entonces Then there, no había las maquinarias que hay hoy en día. there's not machines like there is now. En aquel In entonces the past él time, no tenía un crew, un grupo que lo ayudaba. they didn't have a crew, a group of people that helped him. Él estaba trabajando solo, He was working alone, pero él le creyó a Dios. but he believed Él in fue God. constante. He became Dice la consistent. Biblia que él no se detuvo. He didn't detain himself, the Bible says. Yo me imagino que a lo mejor hasta la esposa le diría, ¿tú estás seguro que Dios te mandó a hacer eso? I imagine even the wife said, "Are you sure God told you Porque to do acuérdate this?" que Satanás no es que posesiona a las personas, pero usa a las personas para poner duda en tu mente. Because remember,
it's not Satan who possessed people, but he Pero puts él people in dice struggles. que él fue constante But it shows that he was consistent. y terminó el arca. And he finished the ark. Él le creyó a Dios. He believed in God. Entró su familia en el arca He entered his family in the ark, y los animales que Dios le pidió and the animals that God asked y him, la gente no quiso entrar. and the people didn't want to enter. Cuando Dios cerró la puerta, When God closed the door, y eso es el tipo de lo que Dios va a hacer cuando Él cierre la puerta. and that's the thing that what happens Y when God closes sucede the la door. apocalipsis aquí en la And tierra. when the revelation happens in this earth, Porque la Biblia dice que cuando Dios cierra una puerta, because the Bible shows when God closes the door, nadie la no puede abrir. one can open it. So, cuando Dios cerró la puerta del arca So when God closed the door of the ark, y comenzó a and llover, it began to rain, ahí la gente comenzaron a creerle lo que Él por 20 años les predicó. Then 120, perdón. people start to believe what he was saying for 120 years. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Era tarde ya. It was too late. La puerta se había cerrado. The door was already No, closed. no podía abrir esa No puerta. one could open that door. Imagínate, es lo mismo que lo que está por acontecer en este mundo. Imagine that's what's soon going to happen in Que this cuando earth. Dios diga al ángel, suena la When trompeta, God tells the angel to soar his ahí trumpet, esa puerta se va a cerrar. then that door is going Porque to los close. únicos que van a escuchar la trompeta son los creyentes. Because the only ones who are going to Y hear la the puerta trumpet para salvación se va a cerrar. are the creators, and the door of salvation Y will por eso la close. Biblia dice que va a haber lloro y crujir de dientes. That's why the Bible says there will be tears. Amen. Porque la gente se va a dar de cuenta que Dios vino de verdad. Because people are going to realize that God came in Y va a reality. pasar como en tiempo de Noé. And it's going to happen like in Noah's Que cuando time. Dios cerró la That puerta, when God closed the door, ellos no pudieron entrar al arca. Se quedaron afuera. they stood Es outside. como en las 10 vírgenes It's like the 10 que virgins dice la Biblia that the Bible que había says 5 there prudentes was 5, y esas prudentes entraron a la boda and they entered the y wedding, las otras insensatas and the 5 se others quedaron afuera. stayed outside. Y así va a suceder And that's what's going to happen cuando el Señor venga por su when iglesia. God comes for his church. En Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Amen. It reads in James chapter 1, verses 2 to 4. Be very happy, my brothers, that you find yourself in various trials, knowing that the test of your faith produces patience, and that patience has its perfect result, so that you are perfect and complete without missing anything. So, la misma Biblia nos está diciendo a nosotros que van a haber diversas pruebas, There's going to be trials, various pero trials. nos está diciendo que la fe produce paciencia. But it's also saying that faith produces Patience. patience. Amen. Y la paciencia dará su perfecto resultado. And with patience will be many Results. results. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. And what does the word say? That God's going to fulfill what he promised. Pero para nosotros recibir esa bendición, esa promesa de Dios, But for us to receive that blessing, that promise from tenemos God, que vivir una vida constante delante de los ojos de we Él. have to live a life consistent in the Yo eyes sé of que the Lord. ninguno podemos ser perfectos, I know none of us can be perfect, pero podemos vivir haciendo la voluntad de Dios. but we can live doing the will of Podemos God vivir en el Espíritu. in the Spirit. Y aunque somos imperfectos, And even though we're not perfect, el Espíritu Santo nos ayuda a ser perfectos delante de los ojos de Dios. the Holy Spirit helps us to be perfect in Porque the a eyes través of de the la Lord. sangre de Jesucristo, Because through the blood of Christ, Dios nos ve de otra manera. God sees us in a different Dios nos way. mira de otra forma. God sees us in a different form. No de la misma manera que nosotros nos miramos. Not the same form that we see ourselves. José fue constante durante años de sufrimiento, prisión e injusticia, hasta que Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Eso lo habla en Génesis 37 al 41. Joseph was consistent for years of suffering
prison and injustice until God raised him as a governor of Egypt. We see this in Genesis chapters 37 to 41. Es un gran ejemplo en la Biblia. This is a great example in the Bible. José, los mismos hermanos lo traicionaron. Joseph's own brothers betrayed him. Ellos lo querían matar. They wanted to kill him. Lo tiraron dentro de un pozo, They threw him en a hole. in a hole. Y uno de los hermanos sugirió, And one of the brothers decided, vamos a matarlo. let's kill him. Y vino el otro, And the other came, dijo, no hagamos eso, let's not do that. mejor lo vendamos como esclavo, It's better we sell him as a slave. para librarse de la sangre de José que cayera sobre ellos. So they can liberate themselves from the blood of Joseph's on them. Pero dice la palabra But the word says que ellos lo vendieron como esclavo. that they sold him like a slave. Y él terminó en Egipto. And he finished in Egypt. Y tú para ser líder en aquel entonces, en cualquier lugar, And you to be a leader in that past time, tú tenías que tener 30 años o mayor. you had to be 30 years old or older. José era un joven, Joseph was a youth. pero Dios lo procesó de una manera bien terrible. But God processed him in such a ¿Tú tremendous sabes por way. qué él pasó por tantas You tribulaciones? know why he went through many tribulations? Porque Dios quería procesar ese corazón de él. Because God wanted to process his heart. Porque Dios sabía que él iba a volver a enfrentarse a sus hermanos. Because God knew that he was going to be able to confront his Y Dios brothers. quería que ese corazón estuviera limpio And God wanted that his heart was clean y no hubiera odio en su corazón. and that there was no hatred in his heart. A él lo vendieron como esclavo. They sold him as a slave. El que lo compró Those that bought him, en la casa fue acusado de que trató de aprovecharse de la mujer. in the house, he was accused of trying to get with the woman in the house. Y fue preso. And he went to jail. Y en la cárcel lo maltrataban. And in prison, they mistreated him Porque era un esclavo. because he was a slave. Y era un prisionero. And he was a prisoner. Eso no lo iban a estar tratando bien. So they weren't going to treat Él him no estaba en nice. un hotel 5 estrellas. He was in a 5-star Él estaba en la hotel. prisión. He was in prison. Comenzó a trabajar con los otros He prisioneros. started to work with the other Y lo prisoners. trataban como un esclavo. And they treated him like a slave. Imagínate, eso no sucede a nosotros hoy en día. Imagine if that happens in Y today's lo time. primero que hacemos es darle la espalda a And Dios. the first thing we do is give our Decirle, backs to ¿cómo tú God. estás permitiendo esto en mi How vida? are you allowing this in En my ninguna life? parte de la And Biblia now one part in the dice Bible que José se quejó. says that Joseph, Sino él se mantuvo humilde. if not, he remained humble. Pero luego, But later, cuando él fue enfrentado con sus hermanos, when he confronted his brothers, él les mostró a ellos he demonstrated to lo them que Dios había hecho con él. what God has done with Él him. les mostró a ellos He showed them que él no tenía odio, that he didn't have hatred, que él no se iba a vengar, that he wasn't going to have vengeance, que él tenía amor por sus that hermanos. he had love for his Y aún brothers. le dijo a And ellos, one even told him, no se sientan tristes, don't feel sad porque ustedes me vendieron como esclavo. because you sold me like a Y Dios slave. utilizó eso para perseverar sus vidas. And God utilized that to Porque ahora yo soy el persevere segundo de mando en Egipto. because he became the second Y los command voy in a Egypt. cuidar a todos And ustedes. I'm going to take care of all of you. Eso es lo que Dios hace. That's what God does. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos procesar por Él. That's what God does when he allows us Que to a veces process pasamos us. por We tribulaciones, go through pasamos tribulation, por through sufrimiento, suffering. nos tratan They mal, treat us pero wrong. vemos la victoria en el final. But we see the victory Pero in vemos the la end. gloria de Dios en el The final. glory in the end. Porque si confiamos en Dios, Because if we trust in Él nunca God, nos va a dejar he solos. never will leave us Tenemos alone. que ser We constantes have to be para consistent lograr ser fieles a Dios. to gain, to be faithful to No puede God. ser un día sí, un día It no. can be one day yes, one O day que hoy no. no me siento con ganas, I don't feel like it pero today. mañana a lo mejor sí. But tomorrow I might. No, Dios quiere que seamos constantes, God wants us to be buscando de su consistent, presencia, looking for his buscando presence, de su poder, of his power, leyendo su palabra reading his y word, confiando en lo que Él va a hacer en and nuestras vidas. trusting what he's going to do in our lives. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. That's what God wants us to do. Nosotros, la constancia nos permite alcanzar las promesas de Dios. Consistency allows us to achieve God's promises. Dice en Hebreo 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Hebrews chapter 10:36. For you need patience so that when you have done the will of God, you will obtain the promise. Sobre la constancia So we see te consistency lleva a la promesa de Dios. takes you to the promise of Tú God. no vas a pretender You can't pretend quedarte en tu casa, to stay at your house no buscar presencia, and don't look for presents, pero que Dios te bendiga. but that God blesses you. Y Dios con todo y eso bendice a And uno. God without all, with Porque all Él that nos blesses ama. one, because He loves us. Él nos ama tanto He loves us so much que Él nos bendice, that He blesses us. pero no nos da todo lo que nos merecemos. But He doesn't give us everything that we deserve, Aunque en verdad no nos merecemos nada. even though we don't deserve everything. Pero Dios sabe que cuando alguien se acerca a But Él, God knows when one gets closer Él to Him, bendice a uno. He blesses one. Él le da cosas a uno que aún uno no ha pedido. He gives things to one Y that bendice God a wants, uno, and He blesses porque one. uno es constante con Él. One is consistent with Him. Abraham esperó muchos años antes de recibir a Isaac, pero no dejó de creer en la promesa de Dios. Eso está en Romanos 4, 20 y 21. Abraham waited many years before receiving Isaac, but he did not stop believing in God's promise. We see this in Romans chapter 4, verses 20 to 21. Dios le dijo a Abraham God told to que va a Abraham, dar el hijo de la promesa. I'm going to give you the son of promise. Y no dice que pasaron 9 meses, un año, It didn't say many years y when, Sara quedó encinta. and Sarah wasn't, Pasaron 2 años y ella quedó encinta. 2 years came and she was pregnant. Sino fueron 25 años. If not, it was 25 Porque la years. Biblia dice que cuando él tenía 100 años, Because the Bible says when he was 100, fue cuando Sara dio a luz a Isaac. that's when Sarah gave birth to Entonces, Isaac. la promesa se tardó 25 años. So the promise took 25 years. A veces Dios nos hace promesas Sometimes God makes us y promise. no es que Él se olvidó, And it's not that He forgot. es que a veces nosotros hacemos cosas It's that we do que things detienen esa promesa, that detain that que promise, detienen esa bendición, that blessing. porque tomamos malas Because decisiones. we take wrong decisions. Y aunque Dios nos esté aconsejando, And while God is consoling us, terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. we finish doing what we want to do. Porque Abraham cometió errores. Because Abraham committed many errors. Sara le dijo, allégate a mi esclava. Sarah told him to sleep with my slave, Y él lo hizo, and he did it. tuvo Ismael, He had Ishmael, pero esa no era la promesa. but that wasn't the promise. Él quiso adelantarse a la promesa. He wanted to detain the So, promise. hubieron consecuencias por eso. So consequences Dios lo occurred. hizo esperar. God made him wait. Él no se murió He didn't die hasta que vio esa promesa. until that promise Pero came. no se la dieron cuando él quería. But it wasn't given when he wanted ¿O tú it. no crees que él le oraba al Señor y a lo mejor le decía, Señor, ¿dónde está mi promesa? You don't think he prayed to God and said, God, where's my promise? Estoy llegando a 100 años. I'm going to be 100 years Estoy old. viejo. I'm old. Ya yo no puedo hacer más nada. I can't do nothing else. Pero Dios lo hizo esperar. But God made him wait. ¿Por qué? Porque él se quiso adelantar al proceso de Dios. Why? Because he wanted to jump the promise of God. Y así Dios no funciona. And God doesn't work like that. Dios lo hizo esperar. God made him Y a wait. veces nosotros no vemos la promesa de Dios en nuestras vidas. And sometimes we don't see the promise of God in our Porque nos lives. adelantamos y queremos como que ayudar a Dios. Because we want to advance and help God. Y Dios no necesita de nosotros para que le ayudemos en la promesa. God doesn't need us to help us. Dios lo que necesita de nosotros God wants from us es que seamos obedientes, is to be nos obedient, sacrifiquemos to sacrifice, y seamos constantes. and to be consistent. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. That's what God's asking us. Cuando Saúl le falló a Dios, When Saul failed God, Samuel no le dijo a él, Samuel didn't tell him, no estabas orando, you weren't praying, no estabas leyendo la you Biblia. weren't reading the Bible. No, le dijo, fuiste desobediente a la palabra de Dios. Being disobedient with the word of God. Y él le dijo, ¿qué vale más? ¿La obediencia o el sacrificio? He said, what values more, the obedience or the sacrifice? Y el sacrificio que me refiero aquí And the sacrifice that I es el refer to sacrificio here de animales. is the sacrifice of animals. Y él quiso hacer un sacrificio que no le tocaba a él And he wanted to do a sacrifice that y didn't belong to desobedeció him. la palabra de Dios. And he disobeyed the word of God.
Porque aunque la palabra vino a través de Samuel, Because even though the word was through Samuel, era Dios hablando a través de Samuel a Saúl. it was the word of God. Que es lo mismo cuando Dios te habla a través de una prédica, It's the same way how God speaks o te through habla a a través de preaching, alguien, or through someone, o de una alabanza, or a worship y tú song, ignoras esa voz de Dios, and you ignore y that tú word of ignoras God, lo que estás escuchando, and you ignore what you're hearing, porque es algo que tú no quieres escuchar. because you don't want to listen to it. Pues entonces no hay constancia, Then there's no consistency. porque como dije al principio, Like I said in the beginning, tienes que obedecer, you have to tienes obey, que sacrificarte you have to sacrifice para poder yourself, ser so constante. you may be consistent. No vas a ser constante You're not going to be sin consistent ser obediente, without being sin disobedient, tener sacrificios en tu vida. without having sacrifice in your life. Jesús es un gran ejemplo supremo de la constancia. Jesus is our supreme example of consistency. Dice en Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. It reads in Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Therefore, since we have around us our great cloud of witnesses, let us also get rid of all weight and sin that so easily envelops us. And let us run with patience that race that we have before us. Set our eyes on Jesus, the author and consumer of faith, who by the joy placed before him endured the cross, despising shame, and has sat at the right hand of the throne of God. Y Jesús es el gran ejemplo de nosotros. And Jesus is a great example of us. Porque ¿qué persona en el mundo Because what person in the world sabe por lo que va a pasar knows what's going to happen y sigue caminando hacia ese camino? and keeps walking in that path? Porque Jesús era 100% hombre, Because Jesus was 100% man 100% Dios. and 100% God. Él sabía que lo iban a crucificar. He knew that he was going to Él get sabía que lo iban sacrificed, a escupir. that they were going to spit Él on him. sabía que le iban a poner una corona de espinas. A crown of thorns was going to Él be on him. sabía los latigazos que iba a He recibir. knew the whips that he was going to Que get. si Dios nos muestra algo así a nosotros, That if God shows us that to us, nos apartamos hasta de Dios. we will part from God. Porque dice, wow, si yo voy a hacer tu voluntad y voy a pasar por todo esto, Because you say, wow, if I'm going to do this and do your will, yo voy a hacer lo que yo quiero I'm going to do what I want, y después me arrepiento. and then I repent. Jesús no hizo eso. Jesus didn't do Él that. fue constante. He was consistent. Él siguió el camino que Dios había trazado tras él, He followed frente a él. the path that God put in front of him. La Biblia dice The Bible says, que cuando él terminaba de hablarle al público, when he finished speaking to the él public, se apartaba solo he parted from them a orar. to pray. Jesús no necesitaba orar, God didn't need us to pero pray, él nos enseñó que hay que orar. but he showed us that he Él nos needed to enseñó pray, que hay que apartarse that we need to para apply buscar ourselves presencia de to Dios. seek presence of Porque no God. dice que él oraba cuando estaba toda la multitud ahí. Because he didn't say he prayed when everyone was Porque es there. fácil tú venir a la iglesia y como están todos los hermanos Because it's easy Orar. to come to church and you see all your brothers and sisters and pray. y decir, wow, yo siento a Dios. And you say, wow, I feel the presence of Y lo que God. tienes son escalofríos. And all you have is just Porque a lo mejor el aire está muy frío. shivers because the AC Pero is cuando cold. tú te vas a sola, But when you go alone, donde nadie te está where no viendo, one's watching el you, Padre Celestial te mira the Father sees y you dice, mira mi hijo, mi hija, and says, look at my son and se daughter. está comunicando They're conmigo. communicating with me. Se asoló solo aquí They isolate themselves alone para hablar conmigo. to speak to Y me. por eso era que Jesús nos enseñó And that's why Jesus showed us que él se iba solo. that he went A alone. veces dice que se iba tarde en la noche, It said that he went alone at por night, la madrugada, in the morning, en el monte, in the mountain a orar. to pray.
Jesús no necesita orar. Jesus Aleluya. didn't need to Pero Él pray. nos enseña But he showed que hay que us orar para acercarse a Dios. that we need to pray Que hay que orar para poder estar preparado y hacer la voluntad de to Dios. be prepared and do the will of Jesús God. fue el mejor ejemplo de todo. Jesus was the best example of everything. Porque como he dicho muchas veces, Like I've said many times, cuando Él estaba en el monte Getsemaní, when he was in the mountain of Él le Gethsemane, pidió a Dios que si era voluntad de Él, he asked if it was your will, quita esta copa de mí. take this cup from me. Pero que no se haga mi voluntad, But it's not my sino se will, haga la tuya. but your will. Jesús tenía la autoridad Jesus had the authority de decir, Padre, to say, Father, yo no voy a hacer esto. I'm not going to do this. Envía a otro Send another porque voy a sufrir demasiado. because I'm going to suffer way too much. Y aún ya él estaba sufriendo. And in one, he was already suffering. Porque cuando él veía a esos fariseos, Because when he saw those lo que se decían ser gente de Dios, that called themselves to be que él people los of llamaba God, hipócritas, that spoke porque eran hypocrites, gente que hablaban Biblia, because there were people that spoke the word pero of no la God, vivían. but they didn't live it. Eran gente que se vestían como They cristianos, dressed like the pero estaban Christian, muertos por but they dentro. were dead Y inside. eso a él le dolía, And that hurt him porque él vino al mundo a salvar la humanidad. because he came to the world Y él to a ver save esos humanity. corazones tan duros, And those hearts were so él hard. sufría, He suffered porque él les predicaba, because he preached y ellos to them, seguían igual. and they remained Él the sabía same. que su camino era para el He infierno. knew that their walks were to So, ya hell. Jesús estaba sufriendo antes de la cruz. Jesus was already suffering Ya él before estaba the cross. sufriendo antes que le dieran los latigazos. Before they whipped Porque him. ya él sabía que muchos se iban a perder. Because he already knew men were going to be So, él ya lost. estaba sufriendo. So he was Por eso en suffering Getsemaní, since Gethsemane. cuando él oraba, When he las prayed, gotas eran como gotas de sudor. his tears were like Porque la Biblia dice que su alma estaba angustiada. because it said the soul, Porque él sabía que muchos se iban a perder. because he knew many were going to be lost. Pero eso no lo detuvo. But that didn't detain him. Eso no le dijo detente. That didn't tell him to stop. Él siguió hacia He adelante. kept going forward. Y él dejó que le dieran latigazos. And he let people hit him. Dejó que le pusieran una corona de espinas en la cabeza. Poured a crown of thorns on his Lo head. crucificaran. They crucified him. Lo escupieran. They spit on Dice him. la Biblia que hasta bofetadas le dieron. They even hit him many times. Y eso a él no lo detuvo. And that didn't even detain Él him. siguió constante. He remained consistent. Y él miraba la cruz. And he looked at that Y cross. decía, yo a esa cruz tengo que llegar. And he said, me, I have to Porque get si to yo that no cross. llego a esa cruz, Because if I don't get there, muchos se van a perder. many are going to lose Muchos se themselves. van a quedar. Many are going Yo to tengo que llegar a esa cruz. I have to go to that Derramar cross. mi sangre para que ellos sean salvos. Pour my blood so that they may Él be fue saved. constante en lo que Dios le dijo que He hiciera. was consistent with God. Él no se detuvo He didn't detain porque él himself. quería hacer la voluntad de Dios. Because he wanted to do the will of God. Constante. Consistent. Él no se paró. He didn't stop. Él siguió He kept going. y tuvo la victoria. And the victory was his. Dice la Biblia The Bible que él says dijo, that he said, yo pongo mi vida, I put my pero life, tengo la autoridad de volverla a tomar. but I have an authority to Y take por it eso back. fue que él resucitó de entre los muertos. And that's why he resurrected from the Y dead. es el que habita entre nosotros And he's the one that's in a us través de su Espíritu through his Santo. Holy Por Spirit. eso es que cuando tú eres constante, That's why when you're consistent, aprende de quién es Jesús. you learn who Jesus No es lo is. mismo escuchar quién es Jesús It's not the same to a tú listen to acercarte y Jesus. conocer a To Jesús. get closer and No know es lo mismo Jesus. tú leer quién es It's Jesús not to read what que Jesus tener una is. relación con To Jesús. have a relationship No es lo with Jesus. mismo It's tú not the decir same voy a la to iglesia say I'm going to a church. que decir yo soy parte de la To iglesia. say I'm part of Hasta the yo church. Oh, mi alma te adora, Jesús. No es lo mismo, It's not the porque same. tenemos que ser constantes Because we have to be y consistent vivir la palabra como Dios quiere que la and vivamos. to live the word how God wants us to live the word. Hay que dejar las excusas. We have to stop the excuses. Siempre estamos con excusas. We always remain ourselves with Y excuses. yo sé, And I know el día que estemos parados frente a Dios, the day we're standing before God, nadie puede excusarse delante de no Él. one will be able to excuse Nadie. himself. No one. Nadie. No Ni one. el mismo diablo. Not even Satan himself. Nadie
nadie va a poder justificarse. No one will be able to justify themselves. ¿Quién va a hacer eso? Who's going to do that? Nadie. No one. Pero a la gente, a los hombres, But people and man le ponen mil excusas. put a million of excuses. No, yo tengo que hacerlo a mi manera. No, I have to do it in my No, way. es que si las reglas, All the rules. o que si esto, All o que because si of lo this. otro. All because of this. Olvidando que quien murió fue Cristo. They forgot the one who died was No Jesus. fue el hombre. It wasn't man. Fue Cristo quien dio la vida por él, por cada uno de It nosotros. was Jesus who gave his Fue life Cristo for que each one of derramó us. su sangre en la cruz del He Calvario. poured his blood in the Y es cross. Cristo quien nos manda a vivir en santidad. And it's Christ who called us. Porque no es el hombre. It's not Es la man. Biblia que dice, ve, sé santo porque yo soy It's santo. the Bible that says, be holy because Y si I'm Dios holy. es santo, And if God is tenemos holy, que ser santos. we have to be holy. No podemos estar cargando con porquerías del mundo We can't be y carrying quererlas things traer a la from the iglesia world and bring it to church. para que la iglesia se So mundanalice. the church becomes worldly. La iglesia tiene que ser limpia y The santa church has to be para que clean and cuando holy. suene esa So trompeta when the trumpets la roar, escuchemos. we hear them. Yo siempre decía I always said, que el día que Dios me completara y yo comenzara a pastorear, the day that God accomplished and I began to yo iba a pastor, seguir la convicción que Dios ha puesto en mi corazón. I was going to continue the conviction Yo that God put conocí in my a heart. Dios en una iglesia de sana doctrina. I found God in a Y church yo of creo en la holiness, sana and I doctrina. believe in the holy doctrine. Esa cambia era de hoy en día. That change of Que si today's eso no es time, nada, that's nothing. que si esto no es nada, That this is nothing. esos son tramas del diablo para que la iglesia se mundanalice. Those are things from Satan so that the Porque tú empiezas por un poquito. modernize so Dice that la it's not Biblia a little. que no le ponga levadura a la masa para que no se dañe. Amen. Por eso que cuando empezamos con un poquito, That's why if we start with a little bit, dañamos todo. we ruin everything. Porque seguimos añadiéndole algo más. Because we keep Oh, adding porque no something me else. dijeron nada por esto, ahora voy a hacer esto. Oh, because they Y told me cuando nothing no for me this, dijeron I'm nada gonna por do this. esto, ahora me voy a poner esto. Now because they Y didn't let me ahora do voy this a over actuar this, así, no me han dicho nada. I'm going to act Pero se like this. olvida que hay un ojo del cielo que se llama Jehová, que está talando la tierra There's an eye from heaven that's watching us and in the land y ve todo. and sees everything. Y eso es lo que quiere el diablo, And that's what Satan wants. poquito a poco, Little by little. y te va dañando. And you're going to ruin yourself. Cuando un gusano se le mete una manzana, When a worm enters an apple, no la daña el mismo día, it doesn't ruin it the same la va day. dañando poco a poco, It starts ruining it little by porque la little. manzana es más grande que el gusano. Because the apple's much greater than Y the así worm. hace el diablo con nuestras vidas. And that's Satan with Él our lives. empieza poquito a poco, He starts y little eso by no es little. nada. Oh, that's nothing. Viste que no te dijeron nada. Look, they didn't tell you Ven, nothing. el domingo que viene te pones esto. On Sunday you come and dress like Te this. vistes así, You dress like that. hablas así. Talk like Y si this. no te dicen nada, es que tú estás bien. And if they didn't say nothing, look, you're fine. Y te vas a ir para el cielo. And you're going to go to heaven. Y la persona es tan boba And the person can be slow que le cree esa palabra del diablo. that they believe the word of Teniendo una Biblia having a Bible que la puede leer, that they can read, que te dice cómo vivir delante de Dios, and it tells you how to live in prefiere front of God. escuchar la voz del They diablo, prefer to listen to dejarte Satan, llevar por la carne listen by your y flesh, darle la espalda a and Dios. give your back to God. Y hacer lo contrario de lo que Dios te está And do pidiendo. the opposite of what God's asking Pero you to entonces do. la persona dice, no, es que ustedes son unos exagerados. And then one says, oh, is that you're too Y yo estoy exaggerated? predicando lo que el Espíritu me está dando. And I'm preaching what the Holy Spirit's giving Porque me. a mí Dios me llamó a predicar palabra. Because God called me to Y es preach the palabra word. de Dios. And it's the word Yo of no voy a God. predicarle a nadie para pasarle la mano. I'm not going to preach anyone. Mira, me puedo quedar solo con la pastora y sigo haciendo los cultos. Porque a mí me llamó Dios y no fue el hombre. Because it was God who called me and A not mí no me man. llamó el concilio. The council didn't Fue call Dios me. quien me llamó. It was God who Y called yo voy me. a hacer lo que Dios ponga en mi And I'm corazón. going to do what God put in my heart. Porque la Biblia hay que vivirla. Because the Bible, we have to live it. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios. Voy a entrar a los tres I'm principios. going to enter the three principles. El primero, The first, la constancia requiere disciplina. consistency requires discipline. Vuelvo y lo repito. I'm going to repeat it. La constancia requiere disciplina. Consistency requires discipline. Dice en Proverbios 24:16, porque el justo cae 7 veces
y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. In Proverbs chapter 24:16 says, "For the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked will fall into a misfortune." Dice ahí que el justo cae. It says that the righteous falls. ¿Y por qué cae? And why do they fall? Porque no somos perfectos. Because we're not perfect. Todo el mundo le falla a Dios. Everyone fails God. Pero por eso dice la Biblia que tú te caes, vuelve y te levantas. But that's why the Bible says you fall and Porque get up. cuando tú le crees a Dios Because when you believe in y God le fallaste, and you fail tú te and arrepientes you y repent, Dios vuelve y te levanta. God goes again and lifts you Ahora el up. impío, But the wicked que está lleno de orgullo y de avaricia, that are filled with ego and malicious things, dice ahí que caen y van a caer en la desgracia. it says that they fall and they fall into misfortune. ¿Y por qué? And why? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Because they don't want to listen to the voice of Porque no God. quieren ser obedientes a la voz de Dios. Because they don't want to obey the voice of Si la God. Biblia dice que el justo caerá If the Bible says the righteous y vuelve y falls se and levanta, rises again, es porque Dios va a volverlo a it's levantar. because God's going to lift them Pero el up. que está lejos de But Dios, those that are far from el que no God, quiere saber de Dios, that don't want to know of el que no God, quiere escuchar a Dios, that don't want to listen to God, está corriendo un gran peligro. they're running a big burden. Porque la misma Biblia dice que van a caer en desgracia. Because the Bible even says they will fall into misfortune. Y si no se arrepienten, And if they don't repent, van a seguir en el suelo. they're going to continue the same. Aunque ellos quieran demostrar que están levantados. Even if they want to demonstrate their Sí, lifted. porque el ser humano es bien artista. Because being human, you can be very artistic. Están muriéndose They're dying, y actúan como que están más vivos que Jesucristo. and they act that they're more alive than Jesus. Pero yo siempre digo, But I always say, Dios escudriña todos los corazones. God looks at every heart. Mucha gente dice, no, que Dios mira el corazón, Many people say, oh, God pero looks no at leen every el heart. resto del texto. But they don't read the rest of the context. Que dice That says que Dios está mirando el corazón porque sabe cuáles son las intenciones del corazón. that God is looking at Pero nada más que hearts. leen el principio, no, Dios mira el corazón. Seguro que Él mira el corazón. And he sees the intention, and amen. They say Porque God ¿cómo Él va a looks at saber que hay maldad en el hombre si Él no mira el corazón? because how is ¿Cómo Él va a it saber la intención del corazón de la persona si Él no mira el corazón? the intentions of one heart? Seguro que Él va a mirar el corazón. Of course he's Pero gonna la look at gente heart. usa ese principio, el principio de ese So verso, people use the beginning of that para verse justificar la forma como ellos to viven. justify No, the way porque they Dios live. mira el corazón, no importa lo de afuera. Oh, because God looks at the inside Entonces, of the ¿por heart. qué Jesús le dijo que por fuera estaban limpios y por dentro estaban So muertos? why did Jesus say on the outside you were clean, Si but on the Jesús le inside dijo you're dead? que estaban limpios por fuera, If God said they es were porque clean se on the vestían outside, como los cristianos, because they dressed pero like estaban a muertos Christian, por dentro porque estaban lejos de Dios. they were dead inside because they were far from God. Entonces tienes que cambiar por dentro y por fuera. So therefore he has to change or be Eso de que inside. no, esto no es nada. This of oh, this Ese is es el something. cuento que el diablo le mete a todo el mundo. That's the thing that Satan puts in Y everyone's te mind. convence de una And manera. he convinces you in such a Y hay way. tanta gente que predica. And there's so many Y people that predica preach tanta basura. and preach a lot of Sí, porque garbage. yo no digo que eso es palabra, eso es basura lo que ellos predican. Because I don't say that's word, that's Diciéndole a la garbage. gente que pueden vivir como quieran vivir y que son salvos. Cuando eso es mentira del diablo. And they tell people to Eso listen se to llama the truth. apostasía. And they say that Apostasía se llama. that people are Cuando tú predicas lo contrario a la palabra de Dios. when you preach the opposite of the word of God. Y yo no tengo miedo de decirlo. Si el que me esté viendo, yo estoy aquí predicando palabra. La Biblia lo dice que el que no predica Biblia es un apóstata. And I'm preaching the word of God. Mi alma te adora, Jesús. Voy para el segundo principio. I'm going to go to the second principle. La constancia requiere paciencia. Consistency requires patience. La constancia requiere paciencia. Consistency requires patience. Romanos 5, del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Amen. Romans chapter 5 verses 3 to 4 says,
And not only this, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces patience, and patience proven character, and proven character will be hope. So, para tú lograr eso y lograr tener esperanza, For you to gain that and necesitas ser constante. you have to be consistent. Porque si no hay constancia en tu vida, Because if there's no consistency in your life, no vas a ver nada en tu vida. there'll be nothing in your life. Vas a seguir tropezando en la misma piedra You'll keep falling in the same rock, y te vas a mover para otro sitio. and you're going to move to another Y place, en el otro sitio and in the other vas a place, seguir tropezando en la misma you're piedra. going to keep falling in the same Porque hasta rock. que nosotros no pasemos las pruebas que Dios nos envía, Because until we don't pass what God sends tenemos us que to pasar el pass, examen we have to pass the exam para poder continuar. to be able to Por continue. eso es que vemos mucha gente estoqueado That's why we see many people stuck, que no se mueven that they don't move, porque siguen cayendo en el mismo hueco, because they keep falling in the porque se same siguen hole. colgando en el examen. They keep failing the exam. Pero cuando Dios ve que tú pasas el examen, When God sees you pass the Él te exam, promociona. He promotes you, Si tú no notas en lo espiritual, and you see it porque ves spiritually, cambios en tu vida que antes no habían. because you see changes in your Y es life. porque pasaste el examen It's because you passed y Dios the te exam, sube en un nivel más alto. and God raises you Y to a no es que level. tienes una unción más It's not poderosa, that you have a fire in you, pero so te vas much greater. acercando más a Dios. But you keep getting closer to Te vas God. acercando más al Cristo de la gloria. Keep getting closer to Porque Christ. estás pasando los exámenes que Él te está dando. Because you're passing the exams that He's Pero giving tienes you. que tener paciencia But you have to have patience para ser constante. to be consistent. ¿Por qué? Why? Porque si te rinde a la semana, estás orando, Because if you fail the next week after porque no estás praying, viendo resultados, because you're not seeing results, quiere decir que no tienes paciencia. it goes to show you don't have patience. Y si no tienes And if paciencia, you don't have patience, no puedes ser constante. you can't be consistent. Porque todo eso es lo que te ayuda para tú ser constante Because all of en that el helps camino. to be consistent in the walk, in the path. Dice en el 3, principio número 3, la constancia tiene recompensa. Principle 3 says, consistency has a reward. La constancia tiene recompensa. Consistency has a reward. Dice en Apocalipsis 2:10, It says in Revelations 2:10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Revelations 2 verse 10 says, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulations for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So ahí mismo Jesús en Apocalipsis nos lo estaba diciendo. So there in Revelations, it's telling us, Cuando dice when it says que vamos a ser probados, that we're going to be tested, que sigamos hacia that we adelante, keep walking que forward, vamos a sufrir, that we're going to suffer, que va a haber that tribulación, there will be que a lo tribulation, mejor algunos iremos a la cárcel, that we'll probably go to prison. pero que si esperamos hasta ser fiel hasta la muerte, But if we're faithful until death, obtendremos la corona de la vida. we will obtain the crown of life. Para lograr eso, To obtain that, tienes que ser constante en el camino del Señor. you need to be consistent in the Porque si path tú of no eres God. constante, Because if you're not consistent, no vas a recibir ninguna corona. you won't receive no crown. Porque no hay tribulación. Because there's no Porque no estás tribulation. sufriendo por el Evangelio. Because you're not suffering in the event. Porque no estás pasando por tribulaciones que Dios quiere que tú pases. Because you're not going through tribulations that Pero God wants entonces you to queremos ser go. salvos. But you want to be saved. Queremos una corona. But you want a crown. Pero si no hemos hecho nada, But if we haven't done nothing, ¿cómo vas a esperar recibir algo sin hacer nada? how are we going to want to receive something? Es lo without doing mismo que tú nothing? vas a tu trabajo It's like you go to your job y te sientas donde estás and trabajando you sit where y you're no working haces nada and you do y el nothing jefe lo ve, and the boss sees no you, te dice nada, doesn't tell you pero nothing, cuando llega el viernes no cobra. but on Friday you realize you haven't gotten ¿Y paid. qué es lo primero que vas a hacer? Then what's the first you're going to do? No me pagaste, jefe. You didn't pay me, boss. Rápido reclama, no me You pagaste. start pointing Y already. el Hey, jefe you te didn't dice, pay pero me. ¿y qué tú hiciste para merecerte eso? But the boss says, what did you do to
deserve it. Eso es lo mismo. It's the same. ¿Cómo tú vas a esperar una corona de Are vida you going to expect a si crown aquí en of la life? tierra no estás haciendo nada a favor del Evangelio? Here in the land, you're not doing the favors of God. La constancia no consiste en avanzar rápido, sino en no detenerse. Dios bendice a aquellos que permanecen firmes, aunque el camino sea largo. La victoria no pertenece al que empieza con más fuerza, sino al que permanece fiel hasta el final. Consistency does not consist in moving fast, but in not stopping. God blesses those who stand firm, even if the road is long. Victory does not belong to the one who starts more strongly, but to the one who remains faithful until the end. Y eso a veces lo vemos en los trabajos And we see that a lot in jobs y aún en la and iglesia. even in church. Que cuando alguien quiere obtener un título, That one wants to obtain a title, le pone el pie al otro para que se caiga. they put their feet on the other person so that they Yo can quiero fall. esa promoción en el I trabajo. want that promotion in that job. Pero antes que se lo den a Lisandra, But before they give it to yo me, voy a donde el jefe y voy a hablar mal de ella. I go to her boss Voy a and I decir talk que bad to her. ella corta esquina y no hace el trabajo correcto. And I make her to do this so she doesn't do her job right. Y eso es ponerle el pie a And alguien. that's to put your feet on someone Y eso else. uno lo ve en la iglesia And también. one sees that in church Que too. cuando una persona se da cuenta That when one que realizes Dios quiere bendecir a that alguien, God wants to bless someone va donde el else, pastor they go to the y pastor mienten and lie de esa persona of that para que person esa persona no le den la posición, so that person doesn't get a position, para que se la den a ellos. so that they give it to them. Y a veces Dios lo permite, And sometimes God permits porque it durante ese liderazgo because throughout that leadership, Dios quebranta a esa persona. God will, Porque entonces Dios le pone malcriado en esa directiva. because what God will put Oh, a ti te gusta poner el pie. attitudes in that. Yo te voy a poner gente direction. sin vergüenza de la iglesia a trabajar contigo. Oh, you like to put your feet Gente in que no te haga caso. people that don't Gente que listen, te falta el respeto. people that give you Gente que disrespect, sean malcriados contigo. people that give attitude Pero, towards you. pastor, usted está hablando de una iglesia. Oh, but pastor, you're talking about a church. Yo era líder antes. I was a leader. Yo sé de lo que estoy hablando. I know of what I'm talking Que cuando about. tú das una instrucción, That when you give an se van a tu instruction espalda They give you y ellos your dan una nueva instrucción al grupo. and they give you a different Y instruction, entonces cuando tú los and confrontas, when you confront se them, hacen los locos. they act crazy. Como que yo. They act like me, Pero así es que pasa. but that's what happened. Y así es como Dios también procesa a uno. And that's how God processes. A veces yo decía, wow, pero estoy tratando de hacer todo bien. And you say, wow, I'm trying to do Y everything esta good. gente no hace caso. And these people don't listen. A veces decía, voy a dejar la You posición. sometimes say, I'm going to leave Y this mi esposa position. decía, sigue hacia lo último. And you have to continue to the end. Pero veía que era que Dios me estaba procesando. But I saw it was God processing. Ahora noto por qué Dios permitió todo eso en mi vida. Now I notice why God Porque permitted yo all tenía que that. ser procesado para donde Dios me iba a traer. Because I had to be Yo processed. no podía by venir God aquí process. blandito. I didn't come here Yo no soft. podía venir aquí que cada vez que escuchaba algo del pueblo yo fuera a cambiar. I didn't want to come here every Porque time I listen to quien me one. hace cambiar a mí es Dios. And I changed it. The only one who Yo could tengo change que it is God. escucharlo a Él. I had to listen to him. Yo puedo escuchar opiniones, I could listen to pero opinions, no sé como el rey Saúl, but not be like the que King Saul, escuchaba más al pueblo que a Dios. who listened more to the crowd of Y people por than eso él God. fracasó. And that's why he Por failed. eso le salen las cosas That's mal. why things went Por wrong. eso Dios le quitó el reinado. That's why God took away the position Porque of cuando king. no obedecemos a Dios, Because when you don't obey Dios God, detiene tu camino God detains y your pone a una path persona que siga haciendo lo que Él te envió a ti a hacer. and puts another person to do what he told Porque you el plan to de do. Dios jamás se detendrá. Because the plan of God will never Nadie stop. puede detener, ni el mismo diablo puede detener el plan de Dios. No one can dictate, not even Satan El can plan de dictate Dios se God. va a cumplir. The plan of God will accomplish. Lo que fallamos somos The nosotros. ones who fail is A lo us. que Él mueve somos The nosotros. ones who move is Y Él us. posiciona a alguien que quiere trabajar. And he positions someone who wants Él to work. posiciona porque mira, David estaba con ovejas en el monte. Because listen, David was in the mountains. No era un joven que estaba viviendo en un palacio, He wasn't living in a palace, estaba viviendo bien, living good. sino él cuidaba ovejas. If not, he shepherded sheep. Un joven apestoso,
a youth that stank porque tú estás afuera todo el tiempo, tú sudas y coges peste. because you're outside all day. Estás you sweat, alrededor you de get animales que smell. apestan, You are around animals who stink, pero fue del que Dios se antojó. but it's the one who God chose. La Biblia dice The Bible que says cuando Samuel fue a casa de Isaí, when Samuel went to this vio house, los hermanos de David. he saw the brothers of La David. Biblia dice que eran grandes y robustos, The Bible says they were de tall and buen strong, parecer, good appearance, y Samuel se dejó llevar por eso. and Samuel wanted to look at that. Pero entonces Dios le dijo a él, But God told him, yo miro el corazón. I look at the heart. Las intenciones de ellos no eran buenas. The intentions of them wasn't Las good. intenciones de los hermanos de David no eran lo que Dios quería. The intentions of brothers of David Dios wasn't sabía what que God si wanted. promovía a uno de ellos, So God knew if he chose one of se them, iban a apartar más ligero que Saúl de Dios. they were going to apart faster Y from Dios God. quería a alguien que tuviera un corazón conforme a él. And God wanted a person that had a Y heart lo conformed to consiguió his. un And joven, he found a youth, pastor de ovejas, a shepherd of que sheep, nadie lo miraba, that no one looked at que him, nadie se preocupaba de él. that no one worried about Pero him. la Biblia But dice the Bible que says ese joven, that cuando youth, venía un oso when a bear came o el león or a y lion le cogía una oveja, and took one of his él sheep, dice que él las defendía he said that he y defended los them mataba. and killed them. Eso era lo que Dios buscaba. That's what God Alguien que confiara en Dios. Someone who trusted in Porque David God. sabía Because David que él knew como joven él no podía destruir un león. him like a youth Él couldn't sabía que él no destroy a lion podía destruir un oso. or a bear. Pero él confiaba en el Dios But del he cielo. trusted in God. Por eso cuando él se enfrentó a Goliat, That's why when he él confronted dijo, tú no Goliath, estás desafiando al pueblo de Israel, you're not defending the people of sino Israel. estás desafiando al Dios de Israel. It's not. Y él confiaba en Dios And he trusted y in God. enfrentó a Goliat. And he confronted Y Dios Goliath. le dio la victoria. And God gave him the Porque David victory. tenía un corazón conforme a Dios. Because David had a heart conformed to God's. La constancia, Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Philippians chapter 1 verse 6 says, being convinced of precisely this, that he who began the good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. ¿Ves tú que esto nos enseña? What does this show us? No es porque tú te convertiste y ya lo tienes todo. It's not because you, Ahí dice que el que comenzó la obra it says those who start the la va a work terminar. will finish it. Quiere decir What does it want to que say? aunque nosotros le demos el corazón a Dios, That when we give our hearts el to God, proceso de Dios no ha terminado en nuestras the vidas. process of God Dice que va a hasn't finished in our lives. durar hasta que Cristo venga por nosotros. It said it will be perfect until the day of Christ Jesus comes. Cuando Él venga por nosotros, When he comes for us, ahí se va a acabar la tribulación, there the tribulations se will van a end. acabar las pruebas, The trials will se van end. a acabar las The enfermedades, sicknesses will se va a end. acabar el The sufrimiento. suffering will end. Porque cuando Cristo venga, Because when Christ dice comes, la the Biblia Bible que says al instante that in an instant el moment, cuerpo de nosotros va a ser transformado en gloria our bodies will be transformed y in todo lo glory. que sufrimos, And everything that we todo lo que suffered, pasamos, everything we went se through, queda acá en la tierra stay in this porque land. vamos a ser una criatura nueva. Because we will become new Pero la creation. Biblia nos But enseña the Bible shows que el que us comenzó la obra en nosotros that he started the works in no va us, a terminar won't finish hasta que Cristo venga por until nosotros. Jesus Christ comes Pero for para us. nosotros lograr But eso, for us to obtain that, tenemos que vivir constante delante de la we presencia de need to Dios. live consistent in the presence Tenemos of que God. vivir la Biblia conforme a la voluntad de We Dios. need to do it doing the will of God. Y tenemos que buscar la presencia de Dios. And we have to seek the presence of Sin God. oración, Without sin prayer, lectura de Biblia, without Bible sin studies, ayuno, without fasting, no vamos a hacer nada. we won't be able to do nothing. Jesús mismo dijo Jesus also said himself que este género no sale that si no es a través de ayuno y oración. generation won't be out without fasting and praying. ¿Y por qué es así? And why is it like Porque that? cuando nosotros oramos y ayunamos, Because when we pray and nos fast, acercamos más a Dios. we get closer to Y cuando God. nos acercamos más a Dios, And when we get closer to como Dios God, es santo, how God is holy, nuestra vida comienza a cambiar. our life begins Porque to tú no change. puedes estar de algo santo. Because you can't get Y something no holy cambiar. and not change. Si tú te
acercas a Dios, If you get closer to esa God, santidad te va a the cambiar. holiness will Esa change you. santidad te va a transformar. Will transform you. Porque te está acercando a algo santo. Because you're getting closer to something Algo que holy. es más poderoso que tu Something vida. more powerful than Pero your tienes life. que ser But you constante have to be consistent para poder lograr eso. to gain that. Para poder lograr y escuchar la trompeta, To gain and be able to hear the trumpet. tenemos que vivir We constante have to live en el consistent camino del Señor. in the path of the Lord. Póngase de pie. You may now be standing on your feet. Alabado sea el nombre de Jesús.